Dante, y ahorita que estás hablando de gracia y naturaleza, una de las cosas que a mí particularmente me costó entender un poco cuando entré a profundizar en la teología católica es esta distinción que desafortunadamente, y tengo que ser honesto, no se explica ya mucho en los catecismos ni en los colegios, es esta distinción entre lo que se denomina el orden natural y el orden de la gracia. Yo quisiera que nos hablaras un poquito a qué se refiere y por qué esto es una distinción tan importante en la teología católica y por qué todo católico realmente debería saber cuál es esa distinción. Sí, esto es muy importante. El orden natural es el orden original que Dios establece para las cosas conforme a una escala del ser. O sea, en la escala del ser, en primera instancia tendríamos los entes inertes, ¿no? Como por ejemplo una piedra. Luego vendrían los entes con alma vegetativa, para utilizar el lenguaje tomista, las plantas. En una escala más allá tendríamos los entes con alma sensitiva, que serían los animales. Y luego ya estaría propiamente el alma espiritual o racional, que es la del ser humano. Por encima de la naturaleza humana, que el ser humano sería una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, estarían los ángeles, que son espíritu puro. Y que en los ángeles también se pueden ver diversas divisiones y todo ello. Y en última instancia, pero ya con una trascendencia, Dios. Entonces, por el orden de la naturaleza, los seres humanos somos inferiores a los ángeles. Pero por el orden de la gracia, los seres humanos podemos llegar a ser superiores que los ángeles. Porque el orden de la gracia ya se asocia a la santidad. Y un ser humano puede superar en santidad a un ángel. Por la gracia de Dios, por el regalo que da Dios. Y si nosotros nos ceñimos a la Escritura, la Biblia de alguien dice que es llena de gracia, de la Virgen María. Entonces, en el orden de la naturaleza, la Virgen María es pues una mujer muy sencillita, y cuando se le apareció el ángel, pues una adolescente muy probablemente de familia pobre, en el siglo I, en una sociedad en condiciones económicas deficientes, etcétera. O sea, en el orden de la naturaleza es muy poca cosa, es muy humilde, por utilizar ese término. Pero en el orden de la gracia, pues Dios ha querido hacerla a ella llena de gracia. Y en ese sentido los católicos decimos que María es reina de los ángeles. En el sentido de que ella, por gracia, tiene primacía por sobre todos ellos. Ahora bien, nosotros en el orden de naturaleza en que vivimos tenemos una dificultad: el pecado. Toda naturaleza viene de Dios y por lo tanto es buena, porque lo que hace Dios es bueno. Ahora, nosotros por nuestro libre albedrío cometemos pecados actuales, pero al mismo tiempo la primera pareja humana generó una dificultad inicial que afecta al género humano. Esa dificultad inicial, que eso es un eufemismo, es el pecado original. Y lo que sucede es que el hombre en su estado natural, en que es creado en el estado de integridad, pues tiene una naturaleza humana perfectita, salida recién del horno de las manos de Dios, y con el regalo de una gracia santificante especial, ahí en comunión con Dios. O sea, ya hay un regalo sobrenatural. Pero ¿qué se nos dice en la Escritura? Que Adán y Eva estaban en el paraíso, un paraíso terrenal. No estaban en el cielo en una visión beatífica con Dios, ojo, sino estaban en un paraíso terrenal. Podían tener una cierta comunión con Dios, eso sí, y había una comunión especial con Dios, pero no tal cosa como la visión de la esencia de Dios, la visión beatífica en el cielo. Ellos no tenían ese carácter especial de conexión. Entonces, en el orden natural, ¿qué es lo que le corresponde al hombre? Al ser humano le corresponde una felicidad por orden natural en una especie de paraíso terrenal. Punto. Y el hombre malogró las cosas. Cayendo en el pecado original, rompe esa armonía inicial de su naturaleza en estado íntegro. Entonces, nosotros que ya estamos afectados por el pecado original, tenemos la concupiscencia, que implica una cierta tendencia hacia el desorden y hacia el mal. Pero ya San Agustín decía: oh feliz culpa, que nos mereciste tan gran redentor. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se dañó y nosotros estamos en una condición humana, pues con esa tendencia al pecado,
¿no? Nuestra naturaleza ha sido herida. Pero la reparación que genera la gracia no meramente nos restituye a la instancia original, porque la gracia sobrenatural de Cristo, no nos restablece meramente al orden natural de que si creemos en Cristo viviremos en un paraíso terrenal. No, la gracia de Cristo lo que va a hacer es que nos eleva la visión beatífica, es decir, que podamos no estar en un paraíso terrenal, sino en el cielo mismo, viendo la esencia de Dios y siendo plenamente felices viendo la esencia de Dios. Entonces, en este orden de cosas, el orden natural implica el cuerpo del ser humano, su alma y lo que sale de las manos de Dios. Lo que es el pecado y la concupiscencia, más bien eso es una distorsión o desviación de la naturaleza, no es propio del orden natural, es parte de la condición humana, pero no de la naturaleza humana en sí misma, porque la naturaleza humana es dada por Dios. Pero el orden sobrenatural es algo mucho más bonito, sobreabunda la gracia, porque el regalo de la gracia nos permite acceder a la vida sobrenatural de Dios. Y eso es un regalo mucho más especial.